Leyendas japonesas. Historias que destacan por sus detalles o toques bizarros y curiosos, los cuales hacen a estas historias bastante terroríficas. Hola, soy Kamisge-san. El día de hoy me dedicaré a relatarles 8 leyendas clásicas de terror japonés, las cuales me esforcé en que no fueran leyendas tan conocidas por el público. Muy bien, empecemos. Número 8. Sator-kun. Una leyenda que consiste en un juego, donde se contacta a un espíritu o demonio con la forma de un niño pequeño llamado Sator-kun, quien se supone es un ente con un gran conocimiento y que responderá a toda pregunta que se le formule, incluso si las preguntas tienen que ver con el pasado o el futuro. El juego en el cual se invoca a este ente es, a través de un teléfono que no sea el tuyo, debes de marcar a tu propio número. Obviamente no debes de contestar con tu otro teléfono. Ya que marcaste, debes de repetir el nombre de Sator-kun varias veces y decir: Sator-kun, acude a mí, Sator-kun, por favor muéstrate. Por favor, si estás ahí, respóndeme. Después de eso debes colgar. Si has hecho todos los pasos de manera correcta, 24 horas después recibirás una llamada de Sator-kun. Cuando te llame por primera vez, el espíritu te dirá dónde está. Esta respuesta por parte del ente se repetirá cada vez que te hable y notarás que poco a poco, se posicionará en locaciones más cercanas a ti, hasta un punto en el que simplemente estará atrás de ti. Hagas lo que hagas, primero, no llames a Sator-kun si no tienes ninguna pregunta que hacerle, segundo, nunca debes de voltear a ver al ente, ni tocarlo, ya que en caso de que se te ocurra hacer alguna de las acciones mencionadas, el ente no tendrá más remedio que asesinarte y arrastrarte al infierno. Pero si realizas el juego correctamente y solo le dices tu pregunta a Sator-kun, este solo la responderá y después todo volverá a la normalidad. Número 7. Yama-uba. Traducido literalmente como abuela de las montañas. Un ente que habita los bosques profundos en las montañas de Japón, sobre todo en la región de Tohoku y las montañas de Ashigara, que se dice se originó en las épocas de hambrunas, que no le daba otra opción a los aldeanos japoneses, más que abandonar a los pobladores ancianos en el bosque, una práctica llamada abasute. Su comportamiento, apariencia o tácticas varían dependiendo de la historia que se cuente. En unas historias se aparece como una mujer de aspecto hermoso o la forma de la persona amada de sus víctimas, y otras simplemente mantiene su forma real y se hace pasar por una anciana benevolente. A veces da ayuda a los viajeros perdidos, solo para conducirlos a una parte peligrosa de la montaña, y llevarlos a su muerte. Mientras que otra versión, le ofrece a sus víctimas alojarse en una choza, y una vez ganada su confianza, ésta se los come. Este espíritu también tiene la capacidad de convertir sus cabellos en serpientes para ayudarse a comer a su víctima. Número 6. Aoniobo, o Aona. Traducido literalmente como mujer azul, es un espíritu de pobreza que usualmente habita en casas de familias adineradas que cayeron en desgracia o en mansiones abandonadas de la era pasada, y se dice que en vida eran mujeres de la corte que servían a familias nobles hasta casarse con un pretendiente digno y adinerado. El comportamiento de este ente es que en el lugar donde habite siempre estará arreglándose, maquillándose y peinándose para invitados que nunca llegarán, como un esposo o amante que haya perdido el interés o que ya haya muerto. A quienes tengan el desafortunado destino de entrar en un lugar donde habite una Aoniobo, serán devorados rápidamente por el ente, al ver que no es a quien ella está esperando. Luego solo regresará a arreglarse a seguir esperando a aquella persona especial. Número 5. Yotsuya Kaidan. Una trágica historia acerca del espíritu de una mujer con el nombre de Oiwa.
Todo inicia desde que el enamorado de Oiwa, llamado Yemon, asesina a su suegro para poder casarse con Oiwa. Luego de cierto tiempo la pareja es bendecida con un hijo, pero poco después del parto Oiwa enferma y esto lleva a Yemon a dedicarse a fabricar sombrillas de papel, para así mantener a su delicada esposa e hijo. Tal situación lleva lentamente a Yemon a odiar a Oiwa y a su hijo con el paso del tiempo. Pero poco después Yemon conoce a la nieta de un vecino rico, la cual está enamorada de Yemon y este le corresponde, y deciden poco tiempo después casarse. Pero para esto debía deshacerse de Oiwa, así que Yemon y un amigo suyo deciden darle un veneno a esta, con la excusa de que era medicina. El veneno no la mata pero sí le desfigura la cara de una forma horrenda. Cuando Oiwa decide verse en un espejo, esta cae en una desesperación tan profunda al saber de su reciente deformación y de la traición de su esposo, que esta termina en una trágica muerte. Poco tiempo después un fiel sirviente de Oiwa llamado Kotobe, se da cuenta de la causa de la muerte de esta. Yemon al enterarse de esto, acusa a Kotobe de robo, y lo manda a matar, luego para clavar su cuerpo a una puerta junto al de Oiwa y tirarlos juntos al río. El día en el que Yemon se casa con la nieta de su adinerado vecino, este al anochecer, y al quitarle el velo, en vez de ver a la joven chica, ve la cara de Oiwa, lo cual lo lleva a decapitarla pensando que era el espíritu, para luego darse cuenta horrorizado de que asesinó a su reciente y joven esposa. Yemon va corriendo a la casa de su vecino a confesar lo que hizo, pero este se encuentra con el espíritu de Kotobe, el sirviente de Oiwa. Entonces, Yemon decide partir a la mitad a Kotobe, para luego darse cuenta que a quien había partido a la mitad, era su vecino. Yemon huye a un río y se encuentra con los cadáveres de Oiwa y Kotobe, quienes le echan en cara todas sus acciones. Asustado, Yemon huye de nuevo hacia una cabaña, para luego encontrarse con su cuñado el hermano de Oiwa, quien decide asesinarlo, así vengando todas las muertes que causó. Esta leyenda es bastante popular en Japón, también porque se dice que quienes llegaron a interpretarla, ya sea en obras kabuki o en películas, tuvieron trágicos finales. Número 4. Yurei. Un espíritu, que se origina, cuando a una persona fallecida recientemente, no se le hace un entierro o ceremonia funeraria digna, o cuando muere de forma repentina o violenta, como en un asesinato, o suicidio. Así que este tipo de espíritu comúnmente vestido con un kimono funerario blanco, y un triángulo de papel en la cabeza, acompañados por dos fuegos fautos flotantes llamados Hitodama, es un espíritu, que se dedica a atormentar a quienes le ofendieron o hicieron daño en vida. Este tipo de espectro tiene algunas variaciones, como Onryo, un tipo de espectro en extremo rencoroso y que regresa del purgatorio con el solo motivo de venganza. Ubume, un espectro específicamente de mujeres que murieron antes, durante o poco tiempo después del parto. Se dice que la Ubume puede ser benigna ya que hay veces en las que cuida de sus hijos vivos, pero otras versiones dicen que les puede traer desgracias. Goryeo, fantasmas también de tipo vengativo, de clase aristócrata, que murieron siendo mártires. Y por último Funayurei, que pertenecen a personas desaparecidas en el mar, que comúnmente se representan como humanoides con cualidades de algún pez, o ser marino, parecidos a las sirenas. Número 3. Teke Teke. Un espíritu, que se genera a partir de que una persona muera siendo partida a la mitad por las vías de un tren. O también siendo cortado a la mitad por otro Teke Teke. El nombre Teke Teke es por el sonido que emiten al desplazarse solo con sus manos. La leyenda más conocida sobre este tipo de espíritu, es la de Kashima Reiko, la cual tiene una advertencia, que dice que a quienes sepan de qué trata la historia, es probable, que el espíritu se les aparezca dentro de un mes. Así que si desaparezco en un mes, ustedes sabrán por qué. Kashima Reiko es el espíritu de una mujer que vivía en la ciudad de Sapporo. Esta mujer tenía la costumbre de siempre regresar muy tarde a casa debido a sus múltiples ocupaciones. Una desafortunada noche, Reiko tuvo la desdicha de encontrarse con un grupo de hombres que la estaban molestando de múltiples maneras, así que Reiko intentó acelerar el paso, para perder a aquellos hombres, sin éxito. Ya que los hombres lograron alcanzarla, solo para golpearla y abusar de ella, dejándola totalmente malherida y sola, apenas con las fuerzas para arrastrarse por el suelo.
A medio camino, cayó inconsciente por accidente en las vías del tren que venía a toda prisa, cortándola a la mitad. Desde entonces se dice que el espíritu de Reiko después de medianoche, se la pasa buscando sus piernas. Se aparece únicamente en los baños de casas o escuelas, para preguntarte, ¿en dónde están mis piernas? No debes de dejar que el miedo te gane, y debes de responderle la única respuesta correcta que hay para salvarte de este espíritu. Debes decirle, en la estación de Meisin. Pero con esta respuesta no te salvas completamente, ya que si respondes correctamente la pregunta, ese espíritu te dirá, ¿quién te dijo eso? A lo que deberás responder, Kashima Reiko me lo dijo. Por último el espectro, te hará una pregunta que tiene una pequeña trampa. ¿Sabes mi nombre? Hagas lo que hagas, no se te ocurra responder Kashima Reiko así nada más de esta manera, porque esto hará que te cercene las piernas. Lo que tienes que hacer es pronunciar la palabra Kashima, pero de acuerdo a los kanjis. La pronunciación correcta para la tercera pregunta sería Kamen Shinima, y así terminará todo para que el espíritu se marche. Recalco, hay una supuesta advertencia acerca de escuchar esta historia y las consecuencias que conlleva. Número 2. Gosu, cabeza de vaca. Una leyenda sin duda misteriosa, por la poca información que se tiene de esta. Su origen se remonta al Japón del siglo XVII en una pequeña aldea. Se hablaba de una leyenda que incluso el simple hecho de contarla, desataba hechos sobrenaturales. También se decía que era tan aterradora, que los aldeanos que llegaron a escuchar la historia original, tuvieron escalofríos y paranoia durante días, hasta morir del susto. Al enterarse de esto, el gobierno local, decidió deshacerse de todos los registros escritos de esta historia. Sin embargo, pocas copias lograron sobrevivir, y se decidió cortarlas en pedazos, y repartirlas por todo el país, como una especie de rompecabezas, solo para que fuera resuelto por los más valientes. Se dice, que las historias que se cuentan acerca de Gosu, cabeza de vaca, no son más que simples fragmentos de la original. Sin embargo, a la hora de contarlos, tienen suficiente poder para desatar eventos sobrenaturales. La historia más famosa que tiene que ver con esta leyenda, trata acerca de un maestro, que tenía la costumbre de que en las excursiones escolares, les contaba a sus alumnos leyendas de terror a la hora del transporte. Sin explicación, este profesor había logrado conseguir una copia original de la leyenda de Gosu, la cual el profesor consideró que era buena idea contarla en la próxima excursión que tendría con sus alumnos. El día de la excursión, el profesor les mencionó a sus alumnos que, esta vez les contaría una supuesta historia prohibida, lo cual alegró al grupo. Pero a la hora en la que el profesor empezó a contar la leyenda, ni siquiera había terminado la primera oración de la historia, y sus alumnos totalmente asustados le gritaban, que se detuviera. Pero este simplemente no podía, ya que parecía estar poseído por algo, ya que empezaba a actuar de una manera muy extraña, sumándole que el tono de su voz había cambiado y sus ojos se tornaron totalmente blancos. Era tanto el terror vivido por los que estaban dentro del autobús, que incluso hizo que el conductor se paralizara de pánico, haciendo que el medio de transporte cayera en una zanja. Después de que el profesor terminara de contar la leyenda, pudo recuperar la conciencia como una hora después, para ver a sus alumnos en el suelo, desmayados con espuma saliéndoles por la boca, mientras que el conductor yacía sobre el volante sudando y temblando. De esta leyenda se dice que hay una versión ucraniana, acerca de una mujer que le da refugio por una noche, a una cabeza de vaca sin cuerpo. Y que esta leyenda es tan aterradora, que hace que las personas que la escuchen se olviden por completo de esto, o que simplemente mueran. Número 1. Kuchisake Onna, mujer de la boca cortada, una de las leyendas urbanas más terroríficas y famosas de Japón. La leyenda se remonta al período Heian, pero se popularizó en el período Edo. La versión más clásica, trata acerca de una hermosa y vanidosa mujer esposa de un samurái, la cual era pretendida por varios hombres, y cometía infidelidad cada vez que su esposo salía en batalla, a pesar de que éste ya sabía de los engaños de su esposa. Lo cual, una desafortunada noche, simplemente no lo soportó más. Así que lleno de furia y sed de venganza, fue contra su esposa con su katana y le cercenó la boca preguntándole, ¿crees que eres hermosa?
Dime ahora, ¿quién te dirá que eres hermosa? La apariencia típica de este espíritu es simplemente una mujer que se pasea por las calles, con un saco y un típico cubrebocas blanco. A la hora de encontrarse con una desafortunada víctima, siempre hace cierta rutina de preguntas. ¿Soy hermosa? Si respondes que sí, se quitará la máscara, para preguntártelo de nuevo. Si respondes nuevamente que sí, ella procederá a tomar sus tijeras, para cortarte la boca, dejándote una sonrisa igual a la de ella. La verdad, no hay forma de salir victorioso e ileso tan solo contestando las preguntas del ente, ya sea diciéndole que sí, o que no, así que lo recomendable en caso de que una persona se la encuentre es hacer lo siguiente. Hay un consejo que dice que lo que puedes hacer es responderle con otra pregunta para confundirla, y darte tiempo de escapar, pero según algunas personas esto sería inútil ya que el espectro tiene una velocidad sobrehumana, así que en poco tiempo, podría aparecerse frente a la persona nuevamente. Lo mejor sería, llevar dulces y dárselos, para apaciguar al ente y que deje en paz a la víctima. Esta historia está en este puesto por ciertos sucesos reales sucedidos en Japón por ahí de los años 1979 a 1980, ya que se reportaban avistamientos de una mujer con la misma descripción de la Kuchisake Onna, que perseguía a los niños, al caer el anochecer en calles oscuras. E incluso en 2007 un médico forense, encontró registros de finales de los años 70, en los cuales se describía a una mujer que perseguía niños por las noches, la cual fue atropellada, y a la hora de la autopsia, se descubrió que tenía una cicatriz en su rostro parecida a la de Kuchisake Onna. Aunque no fue el único caso registrado, ya que había casos de supuestos cercenamientos y muertes causados por este ente, igual entre los años 1979 y 1980. Y bien, espero que les haya gustado el video, suscríbanse si les gustarían videos parecidos a este. Y espero que las leyendas les hayan parecido entretenidas. Yo soy Kamisge-san y me despido.